Bueno chicos, vamos a trabajar entonces, vamos a continuar trabajando con el algoritmo de la división. Vamos a tomar la división como un objeto en el cual se relacionan los números bajo determinadas condiciones. Entonces, hay condiciones para que exista una división. Bien, en este caso vamos a trabajar sobre esta relación. Vamos a ver, si tenemos un problema como el que tenemos acá, que dice, se dividió un número por 8. Recordemos que para dividir un número por otro, yo tengo que tener en cuenta la relación de la que hablábamos al principio, en la cual el dividendo, vamos a ponerle punta al lápiz, que el dividendo es igual al divisor por el cociente más el resto, siendo este resto menor que el divisor y mayor o igual a 0. Bien, esto no nos vamos a olvidar. Y tampoco nos vamos a olvidar de esta relación que hay entre el dividendo, el divisor, el cociente y el resto. Ahí está. Entonces, vamos a ver. Si me dice que se dividió un número por 8, entonces hay un número que he dividido por 8, por lo tanto 8 es el divisor. Y se obtuvo como cociente 64. Este sería el cociente. Y como resto 0. ¿Yo qué tengo que buscar? El dividendo, porque me dice qué número se habrá dividido. Entonces, mi dividendo es el que yo voy a buscar. Volvamos a nuestra relación de arriba. El dividendo es igual al divisor por el cociente más el resto. El resto es 0, entonces el resto lo vamos a cancelar. Y lo que nosotros vamos a buscar es el producto entre 8, que es el divisor, y 64, que es el cociente. Bien, vamos a hacer 64 por 8. Tengo distintas opciones para hacer 64 por 8. Recuerden que yo puedo tranquilamente hacer la descomposición aditiva de 64 como 60 más 4. Y yo puedo hacer 8 por 60 más 4. Y entonces aplicar la propiedad distributiva. Todo esto lo puedo hacer mentalmente y es fácil. 8 por 6, 48. Entonces yo voy a pensar en 480 porque son 60. Y 4 por 8, 32. Entonces yo voy a pensar en el número 512. Entonces, mi dividendo va a ser 512. Ahora, me pregunta, ¿y si el resto hubiera sido 4 con el mismo cociente y el mismo divisor? Bueno, veamos entonces. Acá dijimos que cociente 512, dividendo 512. Veamos entonces la segunda opción. Vamos a limpiar nuestro pizarrón. No por ahí. Vamos a ver. Vamos a limpiar acá para poder tener más espacio. Bien, veamos entonces. Dice, si el resto hubiera sido 4, es decir, nosotros hubiéramos tenido el mismo divisor, el mismo cociente, pero resto 4. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer lo mismo. 8 por 64 más 4. ¿Qué sería? Entonces, ese va a ser mi dividendo. 8 por 64 dijimos que era 512. 512 más 4 va a ser 516. Entonces, ¿se entiende? La relación entre el dividendo, divisor, cociente y resto. Esta es la relación que nosotros no tenemos que perder de vista y acordarnos siempre. ¿Qué pasa ahora si a mí me preguntan? Vamos a correr el pizarrón. Y a mí me preguntan, conociendo esta división, vamos a cambiar de color, si a mí me dicen que yo conozco esta división, ahí, y me preguntan cuáles son los posibles dividendos para que esta división me dé resto 0. Si a mí me da resto 0, significa que el número que yo tenga acá, este dividendo que tengo acá, va a ser múltiplo de 9, va a estar en la tabla del 9. Es decir,
que cuando yo lo divida va a ser un número que va a entrar exactamente ahí en ese otro. Entonces, a ver, que va a estar exactamente dividido por 9. Vuelvo a repetir. Si yo busco que el resto sea 0, entonces el número que estoy buscando es múltiplo de 9. ¿Por qué un número múltiplo de otro cuando el resto es 0? Si el resto es 0, el número es múltiplo. Múltiplo de 9. ¿Cómo me doy cuenta que un número es múltiplo de 9? Cuando la suma de sus dígitos es 9 o múltiplo de 9. Ahora, si yo sumo acá 9 más 1, 10, más 4, 14, sumo las cifras y no me da obviamente un número múltiplo de 9. Por eso me sobran 5. Para que me dé resto 0, yo tendría que tener dos posibilidades. Primero, en esta división, que yo divido por 9, me da cociente 16, entra exactamente 16 veces el 9 en el 149, ¿qué puedo hacer? Primero, restarle los 5 que me están sobrando. Si yo hago 149 menos 5, me va a dar 149 menos 5, me va a dar 144. 4 más 4, 8 más 1, 9. Y 144 dividido 9 va a ser 16. Ahora, si yo hago 149, le voy a sumar, porque acá me sobraron 5. Para que entre una vez más, ¿cuánto me estarían faltando? Tendría que sumarle 9. Y yo tengo 5, me estarían faltando 4. Entonces, ¿cuánto le voy a sumar a 149? 4. Exactamente eso. 4. Entonces, a ver, vamos a borrar acá este más, ahí. Le vamos a sumar 4. Si yo hago 149 más 4, que son los que me faltarían para sumar estos 5 y que me dé una vez más, pero cuidado, que si yo le voy a sumar 4, va a entrar una vez más y a mí me va a dar acá 153. Significa, verifiquemos, 3 más 5, 8 más 1, 9, está perfecto. Ahora, acá no va a seguir siendo 16, va a ser 17. ¿Por qué? Porque yo aumenté una vez más el dividendo, ¿sí? Aumenté 9 más. Entonces, va a ser exactamente 17. Como acá le resté 5, estos 5 que me estaban sobrando, se lo resté, sigue siendo 16. Pero si yo le voy a sumar los 5, van a ser 17. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en este caso, vamos a ver que hay cuántas opciones posibles tengo para resolver esta situación. Muchas. Tengo muchas opciones. Vamos a ver entonces, porque tengo infinitas. ¿Sí? Vamos a ser más exactos. Tengo infinitas opciones. ¿Por qué? En este caso se trata de dos múltiplos consecutivos de 9. Pero, ¿por qué en función de esta división hay infinitas respuestas? ¿Sí? Ya las vamos a ir viendo. ¿Qué me pasa a mí acá? A mí me preguntan, ¿cuántas tengo que completar estas cuentas? Y me preguntan si hay más de una posibilidad. Acá yo tengo que ver, primero, ¿cuántas posibilidades tengo? Dijimos que el resto tiene que ser menor a 12. Dijimos también, entonces, el resto tiene que ser menor a 12. O sea que voy a tener 12 cuentas posibles. Ya de una tengo 12 opciones. Pero, ¿son esas 12 opciones nada más? No. ¿Por qué? Porque yo acá voy a poder poner un dividendo, cualquiera, acá puedo poner cualquier número, de manera tal que al dividirlo por 12, a mí me sobren 4. Entre un número de veces tal que a mí me sobren 4. Entonces, puedo poner cociente 1, supónganse. 1 por 12 va a ser 12, más 4, 16. Pero también podía haber puesto cociente 2. Si yo pongo 2, acá no va a ser 16,
acá vamos a cambiar. Si ya a mí me sobran 4, voy a tener 2 por 12, voy a tener 24, más 4, 28. Entonces, ¿cuántas opciones tengo? Tengo muchas. Entonces, puedo poner acá, cualquier opción. Supónganse que yo pongo 3 como cociente. Puedo poner, 3 por 12 va a ser 36. 36 más 4, 40. Podía haber puesto, vamos un poquitito más abajo, podía haber puesto, no sé, un número más grande, 12, 10, supónganse que pongo un 10. Tengo resto 4. 10 por 12 va a ser 120. 120 más 4 va a ser 124. Se dan cuenta que puedo pensar en muchos cocientes. Entonces, en función del cociente que yo elija, voy a tener entonces el dividendo, al cual primero le voy a sumar 4. Entonces, supónganse que yo elijo 12, o elijo 12 por 12 es 144. 144 más 4 va a ser 148. Y puedo seguir, ¿cuánto? Infinitas veces. ¿Se dan cuenta? Que tengo infinitas opciones. ¿Qué me va a pasar a mí acá? En esta otra división, tengo que pensar que todos los divisores que yo pueda elegir acá, este divisor tiene que ser, entonces, tiene que ser 8. No puede ser 7. No puede ser 6. Tiene que ser un divisor que sea mayor a 7. Recuerden que el resto tiene que ser menor al divisor. Entonces, 7 tiene que ser menor que este divisor. ¿Quién puede ser? Puede ser 8, puede ser 9, puede ser 10, puede ser 11, puede ser 12, puede ser cualquiera. Entonces, cualquier divisor mayor a 8. Y volvemos al principio. ¿Cuántas opciones tengo? De 8 hasta hasta infinito. Siempre teniendo en cuenta esto, que 7 es menor que 8. Puedo hacer 8 por 10, 80, 87. O puedo pensar en un 10. 10 por 10 van a ser 100, más 7 que tengo acá de sobra van a ser 107. Se dan cuenta que yo puedo pensar en muchas divisiones, en el cual el divisor, siempre y cuando sea mayor a 8, puede ser cualquiera. Supónganse que pongo 100. Bueno, 100 por 10 va a ser 1000. 1000 más 7, 1007. ¿Puedo pensar en una opción? No, puedo pensar en cualquiera, con esta condición, que sea mayor a 8. Entonces, hay una relación que se establece entre el dividendo, el divisor, el cociente y el resto. Bien, esa relación es la que yo no me tengo que olvidar. Siempre tengo que tener en cuenta que mi dividendo es el divisor por el cociente más el resto. Siempre trabajemos con esto, teniendo en cuenta que ese resto es menor que el divisor y mayor o igual a 0, porque estamos trabajando con números naturales. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces, espero que tengan mucha suerte y les vaya lindo en el trabajo.